números atómicos, ¿ya? Vamos a considerar, por ejemplo, para el átomo de sodio, su número atómico en este caso es 11, ¿verdad? Z igual a 11. Se hace la distribución electrónica, quedaría pues un S2, 2S2, 2P6 y finalmente 3S1, ¿ya? Lo mismo hacemos con el azufre, ¿no? Azufre 16, su número atómico es Z igual a 16. Realizamos la configuración electrónica. Ahí tenemos 12 y para 16 nos falta 4, ¿ya? Notamos que entre estos dos elementos, muchachos, siguen perteneciendo al tercer periodo, mira, y el grupo A. Todos son del grupo A, ¿ya? Hacemos la configuración para el fósforo. En este caso tenemos número atómico 15, su Z es igual a 15. Entonces, configurando nos va a quedar así: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3, ¿no? De esa manera. Bien, y tenemos ahí al berilio también, ¿ya? Berilio, su número atómico es 4. Realizamos la configuración para él, quedaría un S2 y 2S2, ¿no? Y finalmente el cloro, ¿no? Cloro 17, su número atómico es 17 y realizamos la configuración. Ahí está. Muchachos, acá vemos que tanto como el sodio, azufre, como el fósforo y cloro, muchachos, están en el periodo 3. Eso nos invita a que nosotros coloquemos a esos elementos en una sola fila, ¿no? En un mismo periodo. Pero por ahí también vemos el berilio que está en el periodo número 2. Eso quiere decir que vamos a tener una fila antes, ¿no? Una fila anterior. Ahora, los periodos, muchachos, son las filas horizontales. Entonces, este sería periodo 2, periodo 3 de la tabla periódica. Ahora, también tenemos que ubicar los grupos, ¿verdad? Y los grupos en este caso sería pues 1A para el sodio y para el azufre sería la suma de estos dos, sería grupo 6A. Para el fósforo sería la suma de estos dos, en este caso nos da 5A. Y para el berilio sería solamente 2 y estaría ubicado en grupo 2A. Ya, vamos a ubicarlo en el grupo 2A. Y para el cloro sería la suma de estos dos y estaríamos ubicando también el grupo 7A. Entonces trazamos las columnas, muchachos, acá, ¿no? Para poder ubicarlo de esta manera. Ya, más o menos así. ¿Ya? Primeramente dijimos que este es el grupo 1A y este sería el grupo 2A y así sucesivamente nos ubicamos en la tabla periódica y continuamos con el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y finalmente el grupo 8A, ¿no? De la tabla periódica. Ahora, muchachos, acá nos dan los elementos del grupo 7A, que es el cloro, ¿no? El cloro está en el periodo 3, entonces periodo 3, grupo 7A. Acá colocamos el cloro, luego colocamos el elemento que está en el grupo 6A, periodo 3, 6A sería el azufre, y anterior a eso tenemos el fósforo, y anterior al fósforo estaríamos colocando al berilio, ¿verdad? Que estaría en grupo 2A, pero periodo 2, cuidado con eso. Y el grupo 1A sería el sodio. Ahí tenemos a los cinco elementos, muchachos. ¿Ya? Recordemos que en la tabla periódica hay varias propiedades periódicas y una de esas propiedades periódicas, muchachos, hace referencia a la electronegatividad. Nosotros sabemos que la electronegatividad varía, ¿no? De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Y cómo varía? Aumentando, ¿no? Aumenta entonces en un periodo
de izquierda a derecha y en un grupo de abajo hacia arriba también aumenta. No es el único que aumenta, muchachos. Aumenta también la energía de ionización, ¿no? Afinidad electrónica. Y ahí tenemos también a la electronegatividad y también aumenta el carácter no metálico, ¿ya? Esas cuatro propiedades periódicas, muchachos, aumentan en ese sentido. Y acá pues la que se encuentra más a la derecha y más hacia arriba sería el elemento más electronegativo. Y acá lo tenemos el cloro. La respuesta correcta sería la E. Muy bien, continuamos con la pregunta y pasamos a la siguiente. En este caso, la pregunta 39. En la pregunta 39 nos hablan de las fuerzas intermoleculares. ¿Qué significa? Son fuerzas que unen moléculas, ¿ya? Por ejemplo, esas fuerzas se pueden clasificar como fuerzas de Van der Waals y también las fuerzas fuertes. En este caso hace referencia a las interacciones iónicas y los puentes de hidrógeno. Y el puente de hidrógeno, muchachos, es un caso particular del dipolo-dipolo. Y el dipolo-dipolo es una fuerza de Van der Waals, ¿no? Entonces, podríamos clasificar incluso así, ¿no? Las fuerzas intermoleculares, para tenerlo presente, intermoleculares, pues lo clasificamos como, ahí está, ¿no? Las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Así. Y por acá, las fuerzas, las interacciones fuertes, ¿no? Las interacciones fuertes. Así nada más. Listo. Dentro del Van der Waals vamos a tener qué cosa? A las fuerzas de dipolo-dipolo, ¿ya? Dipolo-dipolo. Y también vamos a tener a las fuerzas de London, ¿ya? Las fuerzas de London. Una de las características, muchachos, de las fuerzas de Van der Waals es que está presente en moléculas covalentes, es decir, en sustancias de naturaleza covalente, ¿ya? Covalentes. Eh, en cambio, muchachos, por acá podríamos clasificar a las interacciones fuertes como el ion dipolo, ¿no? Ion dipolo. Y también podríamos clasificar como puentes de hidrógeno, ¿ya? Puentes de hidrógeno. Ahora, una de las características del enlace puente de hidrógeno, muchachos, en este caso es particular. ¿Por qué? Porque son enlaces que surgen entre moléculas que están unidos a flúor, hidrógeno, oxígeno con el hidrógeno y el nitrógeno con el hidrógeno, ¿ya? Esa es una de las características del enlace puente de hidrógeno, ¿no? Un tipo de fuerza intermolecular. Ahora, ¿qué más podríamos comentar acá? El dipolo-dipolo, muchachos, se presenta en moléculas polares, ¿ya? En moléculas polares. En cambio, London predomina en moléculas apolares, ¿ya? Apolares. Digo predomina porque está presente también en todas las moléculas, ya sea polares también, ¿no? Polares y apolares, en todo. Y el enlace puente de hidrógeno, muchachos, está presente en moléculas polares, ¿ya? Entonces, en base a esa teoría, nosotros podríamos responder, ¿no? ¿Cómo podríamos clasificar todos ellos? Entonces, observen por acá, mira. La pregunta uno dice, el par de moléculas, o sea que nos hace referencia al NH3, entonces nosotros decimos acá el NH3 sería el amoníaco, ¿no? Y por ahí tenemos el metanol también, ¿no? El H3 y el oxígeno unido al hidrógeno. Muchachos, al ojo, acá vemos oxígeno e hidrógeno. Es una característica de puente de hidrógeno. Acá vemos nitrógeno e hidrógeno, ¿verdad? Y no olvidemos que el nitrógeno tiene sus pares libres, tanto como el oxígeno también. ¿Ya? Entonces, estas moléculas, muchachos, son moléculas polares, por lo tanto forman enlaces puente de hidrógeno. ¿Ya? La primera es verdadera.
La segunda dice, ¿en el hielo hay atracción molecular puente de hidrógeno? Sí, muchachos, ¿ya? En el hielo sí existen interacciones puente de hidrógeno. Pero también hay que mencionar que el agua en estado sólido presenta mayor todavía las fuerzas intermoleculares. Es decir, las fuerzas intermoleculares predominan más en sustancias condensadas que en gaseosos. ¿Ya? Es decir, en sólidos y líquidos se intensifican esas fuerzas intermoleculares. Como el agua en estado líquido pues presenta enlaces puente de hidrógeno, en estado sólido esa fuerza se intensifica. Bien, acá tenemos la tercera proposición. Dice, las fuerzas de Van der Waals aparecen en todo tipo de enlaces. No, muchachos, no aparecen en todo tipo de enlaces. ¿Por qué? Porque hay enlaces iónicos y en los iónicos no estaría presente. La fuerza de Van der Waals está presente en enlaces covalentes. Por lo tanto, esa respuesta sería incorrecta. La cuarta dice, las fuerzas de London explican el mayor punto de ebullición entre butano respecto a isobutano. Sí, muchachos. Butano, tanto como isobutano, son moléculas que son isómeros, ¿no? Son isómeros y encima tienen distintos tamaños, ¿no? Podríamos decir que el butano es la molécula, ¿no? Hidrocarburo de cadena lineal, H3, por acá H2 y H3. En cambio, el isobutano podríamos dibujarlo de esta manera, ¿no? Ahí está. Esta molécula se hace cada vez más bolita, ¿no? Más pequeña. En cambio, esta molécula tiene mayor superficie. ¿Qué significa? Que cuanto mayor tenga el tamaño de la molécula, ¿no? Más grande sea la molécula linealmente, significa que la fuerza de London se intensifica. ¿Por qué? Porque el área superficial con que entra en contacto va a ser mayor, ¿ya? Y los electrones que están distribuidos en esa superficie se intensifican. Por lo tanto, la dispersión de esos electrones va a ser mayor y la fuerza de London aumentará. En cambio, cuando una molécula se vuelve como una pelotita, las interacciones de los electrones, ¿no? La dispersión de electrones disminuye. El área de contacto disminuye, por lo tanto, su fuerza de London también disminuirá. Entonces acá dice, ¿no? La fuerza de London explica el mayor punto de ebullición del butano respecto al isobutano. Eso sería verdadero, ¿ya? Claro, ¿no? Este es el butano y el otro sería el isobutano, ¿ya? Por lo tanto, eso sí es verdadero. Acá nos dice, de las siguientes sustancias. Bueno, acá tenemos el Ch3 que sería el etano, y acá tenemos un hidruro, ¿no? Fluoruro de hidrógeno, y tenemos el metanol. Respecto a eso nos dice, el de mayor temperatura de ebullición es el etano, ¿no? Que es un hidrocarburo, no, muchachos. Tanto como el fluoruro de hidrógeno como el metanol son moléculas polares, ¿no? Entonces, en cambio, los hidrocarburos son moléculas apolares y las moléculas apolares, muchachos, presentan menor punto de ebullición en comparación a las moléculas polares, en este caso que pueden tener puentes de hidrógeno como el metanol, ¿no? Y acá como el fluoruro de hidrógeno que también tiene puentes de hidrógeno. Entonces, esa proposición es falsa. La clave sería entonces las incorrectas. 3 y 5 la C, ¿no? 3 y 5 serían las incorrectas. Muy bien, continuamos. Acá, en la pregunta 40 nos dice, ¿no? Un átomo metálico, ¿no? Forma un hidruro. Muchachos, los hidruros, en este caso, vamos a obtenerlo, ¿no? Eh, al combinar hidrógeno con un metal, ¿ya? Hidruro metálico nos dice, ¿no? Cuya fórmula posee cuatro átomos en total. Imaginemos, muchachos, que acá tenemos eh, de esta manera. Primero vamos a colocar así, el sodio, por ejemplo, con el hidrógeno, ¿no? Es un hidruro metálico. Pero también podríamos representarlo de manera general metal con su estado de oxidación X, no sabemos más el hidrógeno. En hidruros metálicos, muchachos, tiene una carga negativa. Al hacer un cruce, esta carga con él, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Él pasa a ser subíndice de hidrógeno y él pasa a ser subíndice del metal.
Por lo tanto, tendríamos metal unido al hidrógeno con un subíndice X. Muchachos, esta, esta suma me tiene que dar, dice 4, ¿no? Es lo que me dicen. O sea que si dicha fórmula posee 4 átomos en total, entonces esta debe ser 4. X más uno me tiene que dar 4. ¿X cuánto vale? X vale 3, ¿no? Acá hay uno más X me tiene que dar 4. X vale 3. O sea que el estado de oxidación de ese metal es 3. Ahora dice, si dicho átomo posee una sola valencia, ¿correcto? 3. Determina el número de átomos en las moléculas del óxido e hidróxido que podría formar. Muchachos, ese metal, cuando se combine con oxígeno, va a trabajar con ese mismo estado de oxidación. Entonces, con el oxígeno en los óxidos, pues trabaja con -2. Al hacerle el cruce, muchachos, vamos a tener metal subíndice 2, oxígeno subíndice 3. Y la cantidad de átomos sería 5, ¿no? 3 más 2, 5. 5 átomos. 5 átomos para el óxido. ¿Ya? Ahora, el hidróxido de ese metal también vamos a obtenerlo al hacer el cruce, pero grupo funcional de los hidróxidos sería OH, todo eso -1. Al hacer el cruce, nosotros nos damos cuenta lo siguiente, ¿no? Que el metal tiene subíndice 1 y el OH tiene subíndice 3, ¿no? Este 3 se distribuye tanto para el hidrógeno como para el oxígeno. Entonces, 3 más 3 tengo 6, más un metal tengo 7 átomos en total. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? 5 y 7. Clave, la E, la alternativa E. Bien, continuamos. La pregunta 41. Bueno, muchachos, vamos a resolver acá la pregunta 41 que tiene que ver con estequiometría. ¿Ya? Acá nos dan la ecuación ya eh, donde reacciona pues el naftaleno, ¿no? El naftaleno reacciona con el oxígeno para producir este compuesto, ¿no? Carbono 8, hidrógeno 4, oxígeno 3. También se liberan CO2 y agua. Ahí lo tenemos. Ahora nos dice, si la reacción tiene una eficiencia del 70%, eficiencia y rendimiento es lo mismo, muchachos, ¿no? Entonces acá colocamos como dato, tenemos el rendimiento, ¿ya? Tenemos el rendimiento que es 70%. Listo, muchachos. Determina la cantidad de anhidrido, da anhidrido, que se produce por oxidación de 50 kilogramos de naftaleno. Ok, da. Muy bien. Como dato tenemos el naftaleno, ¿no? La masa inicial del naftaleno. En este caso sería 50 kilogramos. Muchachos, para poder resolver este tipo de ejercicios, primero tenemos que balancear el átomo, ¿no? Bueno, las moléculas que intervienen en dicha reacción. Entonces balanceemos, pues. Bien, vamos a balancear con otro color. Acá tenemos, ¿no? Una molécula. Acá le colocamos uno, ¿verdad? Y acá lo podríamos colocar 2, ¿no? Por ejemplo, acá la cantidad de átomos de oxígeno estaría 4 más 3 sería 5. Y acá yo tengo 2 nada más. Entonces voy a buscar igualarlo, ¿no? Entonces primero igualamos los hidrógenos. Bueno, acá tengo 4 hidrógenos. Debo tener 8 en total. A la izquierda tengo 8. Eso quiere decir que acá debería haber ¿cuánto? 2, ¿verdad? 2 por 2, 4. 4 por uno, 4. En total tengo 8 hidrógenos. Listo. Oxígenos. 2, 2 más 4 sería 6. Más 3 sería 7. A la derecha tengo 7 oxígenos. A la izquierda debo tener 7 oxígenos. Acá tengo 2. Eso quiere decir que 7 por 2 sería 14. Pero yo quiero 7. Entonces entre 2 nada más, pues, ¿no? Entre 2. Listo, como yo no quiero trabajar con fracciones, a todo lo multiplico por 2, ¿no? Eso quiere decir que acá yo voy a tener ¿cuánto? 2 y acá quedaría 7, acá quedaría 2, acá quedaría 4
y acá también quedaría 4. Muy bien. Entonces, ahora sí verificamos si la cantidad de oxígeno está bien, ¿no? 7 por 2 es 14. 4 más 8 sería 12. Más 6. A ver, 4. Y acá sería 8. Y 4 más 8 sería 12. ¿Ya? Y 12 más 6 sería 18. Y no estaría bien, ¿no? A ver, vamos a verificar. Ah, la cantidad de oxígeno a la derecha era 9, ¿no? No era 7, eran 9. Entonces sería medios, ¿no? 9 medios. Acá sería 3 más 4 7 y más 2 9. Listo, muchachos. Entonces, ahora por 2 a todo, entonces nos quedaría acá por 2 y acá nos quedaría por 2 sería 9. Acá por 2, acá sería 4 y acá sería 4. Listo. Una vez que hayamos verificado eso, ya ahora sí podríamos plantear lo siguiente, ¿no? Como el dato que nos dan está en kilogramos, ¿no? Ahora sí decimos, ¿no? De la estiquiometría, los coeficientes representan las moles y a mí no me sirven las moles. Entonces, yo voy a identificar qué dato tengo y qué es lo que me piden. Entonces, los datos que tengo acá, pues es esto, ¿no? El dato que tengo es esto y lo que me piden es esta, ¿no? ¿Cuánto se va a producir de esta? Entonces, yo voy a utilizar esas dos nada más. Lo demás me olvido, ¿no? Calculemos su masa molecular para el naftaleno, ¿no? Muchachos, acá sería 12 por 10 más 8 por 1 y eso sería pues 120 más 8 sería 120, 28 gramos por mol, ¿no? Ese sería su masa molecular. Acá colocamos 128 gramos por mol. Bien, y del otro vamos a calcular su masa molecular de ese anhidrido, carbono 8, hidrógeno 4 y oxígeno 3. Calculamos, ¿no? La masa del carbono sería 12, pero como son 8 sería 8 por 12, más 4 por 1 del hidrógeno y más 3 por 16 para el oxígeno. Acá sería 12 por 8 sería 96, 4 y 48. Sumamos, 90 más 40 sale 130 y 6 más 4 sale 10, sería 140 y más 8 sería 148 gramos por mol. Bien, estos datos, muchachos, nosotros lo vamos a utilizar para plantear la estequiometría según la masa que nos dan, en este caso kilogramos, 148 gramos por mol. Para encontrar las masas de la estiquiometría, ¿no? Acá decimos de la estiquiometría. ¿Qué podemos decir? Multiplicamos coeficiente por masa molecular. 128 por 2 saldría 256 gramos, ¿verdad? Y por el otro lado tendríamos 2 por 148, ¿no? Que sería coeficiente por masa molecular. 2 por 8, 16 va 1 y 296, ¿no? Gramos de masa. Listo. Ahora, pero acá la masa que nos dan está en kilogramos. ¿Qué hacemos, muchachos? No importa, borramos la unidad nada más y lo colocamos la unidad kilogramos, ¿no? La proporción se mantiene, ¿ya? Entonces ahora por dato decimos, ¿no? En el dato nos dan 50 kilogramos de él. Entonces, ¿cuánto se producirá de él? Bien, resolvemos esto, muchachos. Saldría pues 50 por 296 entre 256. Ya, ahí nos da un valor de 57.800, bueno, 8.125, ¿ya? Punto 8.125 kilogramos.
Ahora, muchachos, esta no es la respuesta. ¿Por qué? Porque nos dicen que la reacción tiene un rendimiento de 70%. Eso quiere decir que esta masa que se obtiene tiene un rendimiento de 100%, ¿no? 57,8 vamos a colocarlo. 8 tiene un rendimiento de 100%. Entonces yo quiero, si el rendimiento fuera del 70%, ¿cuánta masa se va a obtener? Entonces simplemente multiplicamos a eso por 70 y lo dividimos entre 100. Y eso nos va a dar una masa de aproximadamente 40,46 kilogramos, que aproximando o redondeando, pues nos va a salir 40,5 kilogramos. Y esa sería la respuesta. Alternativa A. Muy bien, continuamos con la pregunta. Pregunta 42. ¿Ya? Pregunta 42. Muy bien, acá nos dice, una sal tiene 3,87% de cloruro de sodio en masa. ¿Ya? Y una muestra de 75 mililitros pesa 76,9 gramos. ¿Cuántos litros de esta disolución se debe evaporarse hasta secarse para obtener 725 kilogramos de cloruro de sodio? Ok, este tema es de soluciones. ¿Ya? Tenemos acá, nos dicen, una sal tiene un porcentaje de masa, ¿no? Eso quiere decir que tenemos una muestra, ¿no? Una muestra de los cuales, pues, el cloruro de sodio representa el 3,87%, ¿ya? 3,87% en masa. Ahora, una muestra de 75 mililitros, ya. Con ese dato podríamos calcular, ¿qué cosa? Bueno, vamos a calcular la molaridad. Mira. Nosotros calculamos la molaridad. ¿Ya? La molaridad, en este caso, podríamos calcular masa entre masa molecular por volumen, ¿no? ¿Ya? Eh, Aunque, muchachos, hay otra fórmula que también podríamos usar para calcular la molaridad. No es la única, obviamente. Hay otra que es mole sobre volumen y hay otra para calcular la misma molaridad que sería porcentaje en masa, pero multiplicado por 10, ¿no? 10 veces el porcentaje en masa por la densidad, ¿no? Por la densidad dividido entre su masa molecular, ¿no? La molaridad, ¿ya? Vamos a calcular de esa manera. Entonces, de todos ellos, ¿cuál podría usar? Ya mira. Tengo datos porcentaje en masa, pero ¿qué más tengo sobre esa sustancia? Tengo datos de volumen, ¿no? Tengo volumen de 75 mililitros, ¿no? No me dicen que es volumen de la solución, por lo tanto, esta fórmula no podría usar, ¿no? Eso quiere decir que necesariamente voy a utilizar la de mole, tampoco puedo usarlo, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que voy a usar. Ahora, ¿y para qué me dan esta masa, no? Masa de 76,9 gramos. Entonces, a partir de ahí, ustedes prenden su foquito y dicen, pues, ¿no? Masa y volumen. Eso me da la densidad, ¿no? La densidad sería masa, que vale 76,9 gramos, entre volumen, que vale 75 mililitros. Muchachos, esa división nos tiene que salir eh, del valor de la densidad. ¿Ya? Vamos a calcular el valor de la densidad y pues nos da un valor de 1,025. Ahí tenemos la densidad de 1,025 gramos por mililitro. Con ese valor ya podemos reemplazar acá. Entonces decimos la molaridad va a ser igual a 10 veces por el porcentaje en masa. Porcentaje en masa vale 3,87 y por la densidad que vale 1,025 dividido entre su masa molecular. Ahora, masa molecular de cloruro de sodio, muchachos,
Se va a calcular así. Cloro vale 35,5 y el sodio vale 23. Y la suma me tiene que dar su masa molecular. Bien, 35,5 más 23 nos da 58,5, ¿no? Sí. 30, 20, 50 más 5, 55 más 3, 58,5. Muy bien, 58,5 gramos por mol. Reemplazamos ese valor acá, 58,5, y ese nos tiene que dar la unidad de concentración, en este caso la molaridad. Sería 10 por 3,87 por 1,025 entre 58,5. Y ahí nos da un valor de aproximadamente 0,678. 8 molar, ¿no? Molar. Bien. Ahora nos piden, dice, ¿cuántos litros de esta disolución debe evaporarse hasta secarse para obtener 725, ¿no? 725 kilogramos. Muy bien. Ahora, esta unidad lo vamos a interpretar, ¿no? ¿Cómo interpretamos? El 0,678 lo podemos interpretar como moles por volumen, o sea, por litro. A partir de acá decimos, ¿no? Un litro de esa disolución va a tener ¿qué cosa? 0,678 moles, ¿no? Ahora nos dicen cuántos litros de esta disolución. Entonces, para saber cuántos litros tengo de esa disolución, entonces yo necesito conocer cuántas moles tengo de esa sal. Y para saber cuántas moles tengo, pues acá tengo la masa, ¿no? 725 kilogramos. Entonces, conozco la masa, puedo conocer el número de moles. ¿Cómo? A partir de acá, mira. Número de moles va a ser igual a ¿qué? A la masa entre masa molecular. Bueno, la masa es 725 kilogramos. Debe estar en gramos. Entonces sería 725 con tres ceros, ¿no? Entre su masa molecular, que sería 58,5 gramos por mol. Ya acá gramos y abajo gramos por mol. Muchachos, gramos con gramos se va. ¿Y cuántas moles nos sale? Vamos a calcularlo. 725,000 entre 58,5. Eso nos da un valor de 1,2393,2 moles. ¿Ya? Entonces ahí tengo 1,2393,2 moles. En esta cantidad de moles, ¿cuánto de volumen habrá? Muy bien. Entonces multiplicamos y nos tiene que salir un valor, ¿no? Multiplicamos él y lo dividimos entre 0,678. Y eso nos da un valor de aproximadamente X, nos sale 18,279 litros, ¿no? 18,279 litros. O sea que ese valor más o menos se aproxima ¿a cuánto? Acá se aproxima a 1,8 por 10 a la menos, bueno, a la 10 a la cuarta, ¿no? Eso sería más o menos. La respuesta sería la B. Ya, ese tiene un valor aproximado. Muy bien. Esto sería con respecto a la resolución de esta pregunta. Bien, clave sería la B, ¿ya? Porque otro valor que se aproxime cercano no hay, ¿no? No hay otro valor que esté más próximo a eso. Este nos sale un valor de 18,000 litros aproximadamente, ¿no? Bien, continuamos con la pregunta 43 y 44. Bien, la pregunta 43 tiene que ver con equilibrio químico, ¿ya? Pues acá planteamos las reacciones que nos plantean acá. Bien, muchachos, acá nos dicen que constante equilibrio en términos de concentraciones, o sea, Kc es igual a 49.
a una determinada temperatura. Dice, si se colocan 0,4 moles de A y 0,4 moles de B en un recipiente de 2 litros, o sea que yo tengo el volumen, ¿no? Tengo el volumen. ¿Cuánto es ese volumen? 2 litros. A esa temperatura calcule la concentración de C y D en el equilibrio. Muchachos, el equilibrio tiene tres fases, ¿no? Al inicio, donde nosotros colocamos las moles, luego durante la reacción, lo que ocurre los cambios y finalmente cuando se alcanza el equilibrio. Muchachos, al inicio nosotros introducimos, ¿no? En un recipiente cierta cantidad de moles, ¿no? En este caso 0,4 moles de A y 0,4 moles de B. Estos dos van a reaccionar para producir CID. Quiere decir que al inicio yo no tengo ese producto. Bien, ahora, en la reacción, como cuánto se va a consumir y como cuánto se va a producir. Muchachos, los reactantes se consumen y el producto se produce. Pues acá, como no me dan los coeficientes, yo asumo que es uno, uno y uno nada más. Entonces, quiere decir que se va a consumir como X, ¿no? Proporcional al coeficiente. Se consumen como X y se producen también como X. Entonces, en el equilibrio, ¿qué cosa voy a tener? Voy a tener lo siguiente, mira, al inicio tengo 0,4 moles. Si han consumido X, entonces voy a tener 0,4 menos X, ¿no? Y acá igualito, 0,4 menos X. Pero, ¿qué es lo que tengo? Tengo las moles, pues, ¿no? Estas son las moles. Acá igualito, ¿no? Tengo moles. ¿Cuántos se producen? Bueno, al inicio tenía cero. Se producen X, entonces yo tengo X moles en el equilibrio, ¿no? Y acá igualito, X moles en el equilibrio. Muchachos, nos piden cuántas, ¿no? ¿Cuál es la concentración de cada uno de ellos, de C y D, en el equilibrio? O sea que acá es lo que voy a calcular. Bien, para eso nos dan algunos datos, mira, nos dan el Kc y nos dan el volumen. Muchachos, el Kc siempre se calcula los productos, es decir, derecha sobre izquierda, ¿verdad? Entonces, el Kc va a ser igual a esto. Producto de concentraciones, ¿no? De la derecha, vamos a colocarla así, ¿ah? Concentración de C, concentración de C, Kc va a ser igual a ¿qué? A la concentración de C elevada a su coeficiente por la concentración de D elevada a su coeficiente entre la concentración de los reactantes, o sea que A elevado a su coeficiente y la concentración de B elevado a su coeficiente. Bien, entonces acá tenemos X. Ojo, cuidadito, cuidadito. Acá tenemos las moles. Nosotros tenemos que dividir entre el volumen para encontrar la concentración molar, porque recuerden, la molaridad es igual al número de moles por volumen, ¿no? Entonces acá entre 2 litros. Acá igual, entre 2 litros. Acá entre 2 y entre 2 litros. ¿Listo? Ahí sí ya tengo las concentraciones molares. Una vez que tengo eso, lo reemplazo. ¿Qué diría? Diría, pues, ¿no? X medios por X medios entre 0,4 menos X entre 2, ¿no? 0,4 menos X entre 2 por 0,4 menos X entre 2. Muchachos, acá haciendo la multiplicación nos queda pues X medios al cuadrado entre 0,4 menos X entre 2 al cuadrado. Eso dice que nos tiene que dar 49. Muchachos, acá el 49 tiene potencia de 2, ¿sí o no? Entonces nosotros podríamos escribirlo eso directamente así, ¿no? X medios al cuadrado entre 0,4 menos X entre 2 todo eso al cuadrado igual a 7 al cuadrado. Cuadrado, cuadrado, cuadrado se va, ¿no? Porque cuando sacamos raíz cuadrada se va a ir. Muy bien. Acá resolvemos y nos queda pues X medios entre 0,4 menos X entre 2 igual a 7. Igualito, simplificamos acá, ¿no? 2 con 2 se va y nos queda pues eh, la siguiente expresión, ¿no? X sobre 0,4 menos X igual a 7.
multiplicamos, ¿no? X va a ser igual a ¿qué? A 0,4 por 7 sale 2,8. 2,8 menos 7x, ¿no? Vas a sumar, sería 8x igual a 2,8. Y x nos sale, pues, ¿cuánto? 2,8 entre 8 nos sale 0,35. ¿Ya? 0,35 molar. Esa es la concentración. Ahora, como X vale 0,35, nos dice, ¿no? Calcule la concentración de C y D en el equilibrio. Entonces, en el equilibrio, cada uno de ellos tiene igual concentración. Pero no es 0,35, es entre 2, ¿no? Porque acá sería X 0,35 entre 2. Lo dividimos entre 2 entonces y nos va a salir 0,175. La respuesta correcta sería la E, ¿no? 0,175 molar respectivamente. Finalmente, muchachos, vamos a resolver la pregunta 44. ¿Da? 44. Acá vamos a plantear lo mismo, ¿no? La reacción de los compuestos gaseosos. También tema de equilibrio, muchachos. ¿Ya? Equilibrio. Bien. ¿Qué podemos plantear de acá, chicos? Lo que podemos plantear de acá es lo siguiente, mira. Una muestra de 3 moles de cloro y 3 moles de CO se coloca en un matraz de 5 litros. Bueno, por dato tenemos que el volumen es 5 litros. ¿Ya? 5 litros. A temperatura, muy bien, nos dan la temperatura en el que ocurre ese equilibrio, ¿no? Que sería 600 grados Celsius. Bien, sabiendo que en el equilibrio se han consumido 3,3% del gas cloro. O sea que hay un consumo de 3,3. ¿Qué significa? Que se ha disociado, pues, 3,3% del gas, ¿no? Ahora, ¿cuánto de gas cloro teníamos al inicio? Bueno, planteamos igualito. Como es un equilibrio, decimos al inicio, ¿ya? Tenemos una cierta cantidad, luego durante la reacción y finalmente en el equilibrio, ¿ya? Planteamos ese tipo de, esos tres nada más, ¿no? Bien. Por dato, pues tenemos 3 moles de él. No se olviden, trabajamos con moles primero y finalmente lo dividimos entre el volumen. Acá tenemos también 3 moles de cloro. Y de este compuesto no tenemos nada todavía porque no han reaccionado. ¿Qué hacemos luego? Lo balanceamos. Al momento de balancear, muchachos, nos damos cuenta que esos coeficientes son 1, 1, 1, ¿no? 1, 1, 1. ¿Qué significa? Que durante la reacción se van a consumir proporcional a ese coeficiente. Eso quiere decir que acá se va a consumir como X y se va a producir también como X proporcional al coeficiente. Ahora, en el equilibrio se va a obtener lo siguiente. Los que se consumen, ¿no? Es X. ¿Y cuánto va a quedar? Va a quedar, pues, eh, lo que había al inicio menos lo que se consume. O sea que 3 menos X. 3 menos X, ¿qué? Moles, pues no estamos trabajando con moles. Acá también estamos trabajando con moles, ¿no? X moles, X moles. Y acá también se producen X moles. Entonces lo que queda del otro también sería 3 menos X moles, ¿verdad? Y acá se produce ¿cuánto? Se produce X moles. Muchachos, dice que se ha disociado 3,3% del gas, o sea que de lo que había al inicio, solamente se ha disociado 3,3. Entonces calculamos ese valor, ¿no? 3,3% de cuánto se ha disociado, de los 3 moles que había al inicio, ¿no? Ese 3,3 nos va a salir 0,033, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Entonces, si nosotros dividimos 3,3 entre 100, nos va a salir 0,033. Y todo eso por 3 moles, pues nos va a salir 0,099 moles. O sea que se ha disociado esta cantidad. Eso quiere decir que nosotros lo podríamos trabajar acá, ¿no? Entonces, X ya sabemos, ¿no? Lo disociado por dato no es 3,3% de 3 moles. Este es lo que se ha disociado. O sea que es 0,099.
nueve moles. Entonces ya tengo el valor de X. Entonces acá también vale 0,099 moles. Acá 0,099 moles. Y en el equilibrio también tengo 0,099 moles. Donde vea X, coloca eso. Ahora, esta diferencia me va a salir pues 3 menos 0,099, ¿no? 3 menos 0,099, muchachos, nos da un valor de 2,901. 2,901 moles, ¿no? Moles. Y acá igual, ¿no? Como son igualitas, 2,901 moles. Listo. Esto es lo que tengo en el equilibrio, muchachos. Ahora, para poder calcular Kc y Kp, primero calculo Kc, ¿ya? ¿Y cómo calculamos Kc, muchachos? Con las concentraciones, recuerden. Entonces, acá estamos trabajando con las moles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir entre el volumen. El volumen es 5 litros, entonces dividimos entre 5 litros, entre 5 litros y entre 5 litros. Se acabó. Ese valor lo vamos a dividir, pues, ¿no? 2,901 entre 5 nos va a salir 0,5802. ¿Ya? Acá colocamos entonces el resultado sería 0,5802. Como estos dos son iguales, sería 0,5802. Y también dividimos del otro, ¿no? 0,099 entre 5. Y ese valor nos sale 0,0198 molar. Estas son las concentraciones molares. ¿Ya? Ahora que tenemos la concentración molar, ahora sí podemos calcular el Kc. ¿Cómo calculamos Kc? Derecha sobre izquierda, ¿no? Como los coeficientes son 1, 1 nada más, directamente decimos, ¿no? Sería 0,0198 entre el 0,5802. Como los dos valores son iguales, lo elevo al cuadrado y ese valor me tiene que salir, pues, ¿cuánto? Aproximadamente este valor nos sale 0,059, ya redondeando, nos va a salir ese valor. Ahora, para encontrar Kp, nosotros tenemos que relacionar, ¿no? El Kp es igual a que a Kc por R por temperatura elevado a la diferencia de moles gaseosas, ¿ya? Ahora, muchachos, estas moles gaseosas lo calculamos así, mira. Las moles gaseosas de la derecha menos la izquierda. Bueno, esa variación de moles nos va a salir derecha. Tengo una mol menos la izquierda. Tengo uno más uno, 2 moles. O sea que esa variación de moles me sale menos uno. Muy bien. El Kc ya lo tengo acá. Entonces, lo único que me faltaría es conocer R y temperatura. Pero la temperatura nos da que vale 600 grados Celsius. Entonces, yo voy a trabajar en Kelvin. Entonces, le sumo 273 y eso me va a salir 873 Kelvin, ¿no? Ahora, ¿y el R, profe? Ah, ya, el R. Generalmente, por el estado gaseoso sabemos que es 0,082, ¿no? Ese sería el valor de R. Reemplazamos y calculamos el valor de Kp, ¿ya? Vamos a la siguiente, entonces, calcular el valor de Kp. El Kp nos va a salir Kc que vale 0,059 por R que vale 0,082 por la temperatura que vale 873, ¿no? 873 elevado a la variación de moles. La variación de moles nos sale menos uno, ¿no? Menos uno. Esa operación nos va a salir aproximadamente 8,24 por 10 a la mm, 8,24 por 10 a la menos 4, ¿ya? 8,24 por 10 a la menos 4. Y ese sería nuestra respuesta clave, la D, ¿no? Clave, la D. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero